Bienvenidos a nuestra sección Relinchando. Hola queridos televidentes, bienvenidos a otro programa de Corazón Equino. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante a la hora de tener caballos. Hoy vamos a hablar sobre las finanzas en torno al equino. Yo quiero, Tomás, que tú nos cuentes más sobre este tema, que des paso a nuestra siguiente sección para que la invitada que nos va a acompañar hoy nos cuente más sobre este tema tan importante y curioso. Claro que sí, Mariana, un saludo muy especial para ti, igual para todos los televidentes que nos ven en la red Oriente TV. Un abrazo muy especial dándoles la bienvenida. Como dice la compañera, el tema de hoy, vamos a hablar sobre qué es tener un caballo, qué es mantener un caballo. Una cosa es tener un caballo y tenerlo por ahí, otra cosa es tenerlo en buenas condiciones, qué son las cosas que requiere un caballo, cuáles son las básicas, ya cuáles son de pronto lo que podemos darle un poco más de lujo a un caballo. Más o menos en promedio, qué se puede tener alrededor de un caballo. Pero dejémosle eso a los profesionales, a los que han tenido estudios y se han capacitado en eso. La invitada de hoy nos va a compartir sobre todo esto, entonces espero que les guste y que nos acompañen al final del programa. Ya nos vemos en Cabestreando. Listo, continuamos en Cabestreando. Acá tenemos nuestra invitada, un gusto tenerte acá, Viviana. Ella es la que nos va a abordar todos estos temas sobre el cuidado del caballo, los gastos, el manejo pues, que se debe tener sobre los caballos, pero antes quiero que nos cuentes quién eres, vienes de familia caballista o te apasionaron los caballos y empezaste en este mundo. Hola, buenos días, mi nombre es Viviana Restrepo, soy médico veterinaria zootecnista, llevo toda la vida en los caballos, desde los 2 años mi abuelo fue montador de caballos toda su vida, mi papá fue administrador de fincas y criaderos equinos también y trabajó con una familia caballista toda su vida y crecí a lo largo de todas esas experiencias a lomo de caballo. Qué bien. Entonces, desde los 2 años estás desde los 2 relación años, con los caballos. Desde los 7 años quise ser veterinaria y dedicarme a los caballos. Y desde mucho antes de graduarme inicié trabajando para el caballo criollo colombiano. Y todavía sigo en estas. Excelente. Mañana en esta labor. Bastante. Me muero en esto. Así estamos nosotros pues en un proyecto también que no venimos... Personalmente nosotros no venimos pues de familia caballista, pero a lo largo pues de conocer los caballos y ver este mundo nos ha apasionado mucho y estamos ahí cada vez pues empapándonos de estos temas y aprendiendo de las demás personas, como tú que vienes hoy a darnos esta información y a todos los televidentes que nos ven en la red Oriente TV. Cuéntanos, cuando tenemos un caballo, ¿qué podemos hacer con él? ¿Cuál es el manejo básico normal en un caballo cuando lo tenemos en un potrero o estabulado? Tomás, mira, como todo en la vida, esto incluso es una regla, yo creo que desde los hogares las amas de casa tienen calculado cuánto es su mercado mensual, quincenal, semanal, para cuántos tipos de integrantes en la familia. Cuando hablamos de un tipo de explotación equina, sea de 1 a 5 caballos, a 10, a 15 o más de 100, quisiéramos tener toda la base de gastos de pronto un poquito más aproximada y saber cuánto nos va a costar mantener, sostener cómodamente y necesariamente ese caballo. Con las condiciones más óptimas para su buen desarrollo. Entonces siempre me ha inquietado la parte administrativa, tener de este hobby algo sostenible, algo que al cliente o al criador, al montador, al propietario, tenga buen conocimiento de cuánto le vale a él sostener su caballito, sus caballos, sus yeguas, todo su criadero. Entonces, a lo largo de mi experiencia profesional, me gusta mucho la parte de, como decir vulgarmente, echarle cuentas a todo. Sí. Entonces he ido creando tablitas que en muchas partes la manejan, hay programas ya dedicados a recogerle a uno toda esta cantidad de datos y darle obviamente otra más información, pero hay una manera sencilla en una tablita de Excel, tomar todos los datos de cuántos son los costos y los gastos fijos, quincenales, mensuales, como tú lo quieras programar, para saber en qué momento abastecerse de estos insumos y cada cuánto y cuánto le van a valer. Excelente. A veces nosotros creemos que un caballo, por ser más grande, va a consumir más cereal o más seno, va a estar pues como más pegado pues como a la comida, como generalmente creemos pues en los humanos. Es básicamente eso, que es muy importante saber que el caballo que está gordo no quiere decir que está bien alimentado y que el que está flaco, obviamente pues no ya hablando de casos extremos, es que esté también pues mal alimentado. Entonces quiero que me cuentes un poco sobre eso. Claro que sí, Tomás. La alimentación en equino se basa básicamente en calcular la dosificación de acuerdo a su peso. Pero primero analizamos mucho su condición corporal, en qué forma está
y en qué tipo de ejercicio está sometido o en qué estado fisiológico y la edad obviamente de cada ejemplar. Yo trato de que mis animales sean atléticos, no me gustan animales obesos, engrasados, que tú le ves los acúmulos de grasa en las regiones dorsales, sino que sea la mayor cantidad de relación en masa muscular. Ya de ahí entramos a suplementar, si queremos mantenerlo en esa condición para que si yo lo expongo a una actividad física exigente no se me desgaste, o por el contrario, que quiero que el caballo que de pronto esté en una condición corporal un poquito más pobre, por decirlo así, me llene un poco más de músculo. Entonces, por el contrario, si tenemos animales en una condición corporal un poquito menos favorable, vamos a suplementarlo para que esa condición sea óptima para el desarrollo de ese ejemplar. Bueno, yo quiero que nos cuentes y nos des algunos ejemplos, entonces, de qué suplementos darle como a cada caballo, diferente caballo que hace diferentes como acciones, para qué está dedicado, su estado físico, para que los televidentes y nosotros podamos diferenciar la información que nos acabas de dar. Ok, independiente de cada ejemplar, el 70 al 80% de la base alimentaria de los equinos es el forraje. Entonces, primero debemos ofrecerle el 70-80% de una base forrajera en fibra. La fibra la podemos presentar en tipo heno, como la que tenemos aquí donde nos estamos sentando, que es una fibra completamente seca. Hay fibras de pasto de corte. En el pasto de corte debemos de relacionar un poco más de volumen, porque la fibra total seca que nos puede dar ese pasto de corte es alrededor del 15% del volumen total. Entonces, si le damos una cantidad, por decir 27-30 kilos de pasto de corte, vamos a estar relacionando que solo el 7, el 8 o el 10% van a ser materia seca, que es la que le vamos de garantizar al equino de acuerdo a su peso. En los concentrados, afortunadamente tenemos ahora las casas comerciales, todas tienen un tipo de concentrado destinado para cada tipo de estado fisiológico, de actividad física. Hay concentrado para yeguas lactantes o yeguas en gestación, hay concentrado para potros en desarrollo, hay concentrados de altas fibras, otros de altas proteínas y otros de altos carbohidratos, y concentrados altos también en tipo de fibras. Y hay unas fibras ya que vienen peletizadas en otro tipo de presentaciones, como las alfalfas, que sirven para suplementarnos un poco las deficiencias de fibra en el pasto. Y nos sirven también como base de fuente de proteína, porque vienen con una alta porcentaje de proteína muy bueno. Listo. Ahorita que estás hablando de una yegua pues en gestación, ¿a qué promedio del meses, pues ya sabemos pues que el parto de una yegua está alrededor de los 11 meses, promedio pues en distintas razas, en estos tiempos tuvimos una pony que nos duró 12 meses, fue porque el padre tenía una raza que era como alargar pues el promedio. Pero la pregunta mía es el tipo de alimentación para darle pues yeguas, que llamamos al concentrado de gestación. ¿Desde qué tiempo hasta tiempo después del parto se le puede administrar el forraje, el cereal? Sí. Yo recomiendo la suplementación a partir del último tercio de gestación, o sea, mínimo 3 mesecitos antes, empezarles una suplementación con concentrado de yeguas. ¿Qué nos ayuda a esto? A desarrollar con mayor fuerza el potro que viene en camino y la prepara para una lactancia. Estos concentrados están diseñados para preparar yeguas para lactancia y potros fuertes y sanos. Entonces nos va a favorecer en el nacimiento un potro obviamente con más vigor. Luego del parto, yo las empiezo antesito más o menos con 2 kilos, dependiendo de la condición corporal de la yegua. Sí. Y la base de forraje que tenga. Siempre tengo que equilibrar las dos. Una vez yo las ingreso un mes antes a pesebrera, en el mes que ellas van a parir, a pesebrera, y las empiezo a suplementar. Primero con 2 kilos, en el primer bimestre de la lactancia los subo a 3 kilos, luego a 2 y les voy bajando a 1 kilo hasta los 4 o 5 meses que las empiezo a destetar, de acuerdo a la condición corporal también que la yegua me vaya presentando. Hay unas yeguas que la lactancia les da un poco más duro, por decirlo así, se desgastan más, otras permanecen en una condición corporal y una condición lactante muy buena, entonces las permanecen entre 2 y 3 kilos aproximadamente, y desde el primer mes empiezo a suplementar los potros con concentrado de potros. Ellos ya al mes ya reciben alimento, van comiendo en compañía con su madre, entonces los suplemento con concentrado de potros, y de esa forma también le voy ayudando a la yegua a desarrollar un potro más fuerte. Bueno, aparte de lo que nos hablas de la suplementación, ¿qué otras cosas, como por ejemplo la sal, la melaza? Cuéntanos más sobre eso. Bueno, hay otro tipo de adicionamientos a la alimentación que deben de ser muy necesarios, como son las sales.
que es toda la parte que nos va a ofrecer todos los microelementos necesarios para el metabolismo de los otros tipos de alimentos que nosotros le damos al equino. Como en los pastos, nosotros ahora encontramos pastos con unas deficiencias minerales muy marcadas, debemos de suplementarlas en las sales. Una parte nos la suplementa el concentrado, que en algunas ocasiones no es suficiente, y otra nos la suplementa las sales. Es importantísimo, para mí es básico tenerlo a voluntad a todos los animales en cualquier tipo de estado fisiológico y desarrollo. Yo a todos mis animales les recomiendo siempre mantenerles sal a disposición. Ellos se la autorregulan, por decirlo así, la consumen hasta que ellos se sienten ya en el punto de equilibrio y posteriormente se les va suministrando más lentamente, pero siempre mantenerles a voluntad una sal apropiada para equinos. No es la misma que se suplementa en bovinos, pero lo ideal es siempre mantenerles a voluntad. Listo, todo este tema de la alimentación, pues obviamente es como en los humanos, me imagino que cada caballo tiene su dieta, su manera de llevar. Ahora hablemos de las comodidades dentro de la pesebrera del caballo. ¿Qué tipo de camas usamos? ¿Cuál es la más adecuada y la que no se recomienda para llevar un proceso de estabulación? Mira, Tomás, que eso es una de las variables que más debemos de tener al estar con un óptimo bienestar en los equinos, la cama y el hábitat donde se encuentran. Muchas veces vemos animales ejemplares con una condición corporal muy favorable, pero me dicen que es que le dan de todo, que le dan mucho concentrado, que la fibra, el heno, los suplementos, pero el caballo no responde a esa alimentación adecuada. Resulta es que no lo tenemos en una condición de confort y de descanso adecuado. Eso le facilita mucho al ejemplar a evitar el estrés de dormir en una cama cómoda, de dormir en una cama limpia, seca. Y eso nos va a favorecer mucho más la asimilación de la alimentación adicional. Siempre van de la mano. Manejar una cama cómoda puede ser cualquier tipo de viruta, siempre que la tengamos seca, con una humedad relativa, tampoco debe ser muy cerca porque nos va a resecar mucho los cascos. Completamente una suficiente cama, yo la manejo a unos 10, 15 centímetros y hasta 20 y 30, de acuerdo también al equino. Que permanezca limpia, a ellos no les gusta mucho la suciedad, entonces por lo menos hacerles una limpieza constante de su hábitat. Agua fresca, nunca faltarles agua fresca y limpia. El caballo no te consume aguas calientes, aguas con algún tipo de suciedad o unas que se fermentan. Cuando usamos de pronto otro tipo de alimentación al lado del agua que se ensucia, ellos no la consumen, entonces eso es primordial. O sea, el hábitat y el entorno donde tengamos los ejemplares va a ir muy ligado a la parte del descanso y del confort que le damos en la pesebrera. Lo mismo nosotros, si nosotros podemos comer bien todo el día, pero si llegamos a una cama dura, rígida, mojada, con frío, no vamos a descansar y eso no nos va a favorecer en el resto del metabolismo. Listo, vamos a hablar algo para que nuestros televidentes que de pronto están interesados, o los que están ya con caballos en relación pues a tenerlos, hablemos de los gastos. Básicamente, ¿cuáles son los gastos que deben de tener con un equino? En cualquier tipo de explotación vamos a tener unos gastos básicos fijos, pero primero debemos de tener en cuenta una serie de parámetros para hacer un análisis de costos. Primero es el tipo de actividad que nosotros tengamos. No es lo mismo sostener yeguas de cría, potros en levante, como caballos en mantenimiento básico para cabalgata o caballos de competencia. Entonces vamos a separar un poquito eso porque a raíz de eso va primero el área que nosotros necesitamos y qué tipo de alimentación vamos a tener y suplementación. Entonces una vez determinamos qué actividad es la que nosotros vamos a desarrollar, ahí empezamos a hacer una tabla como aproximación de la alimentación. Primero qué cantidad de animales voy a tener, hago una columna con el número de animales, si son potros, si son yeguas gestantes, yeguas lactantes, si son los potros menores de año y medio que van suplementados con concentrado de potros, o si son caballos que están en actividad física o solamente de mantenimiento. A cada uno le asigno una dieta y ese es el básico que voy a tener en la parte de alimentación, incluyendo la sal también, no solo el concentrado, la sal. Y le incluyo obviamente la parte de la fibra, que si voy a dar heno, si voy a pasto de corte, o si voy a dar alfalfas. En unas partes dan pastos peletizados, hay que buscar también qué tipo de pasto peletizado que sea de muy buena calidad, que sea garantizada esa calidad, esa composición nutricional de ese pasto peletizado. Lo mismo en las alfalfas, lo mismo en los henos.
Luego de ahí, si los tenemos estabulados, el tamaño de las pesebreras para yo saber qué tanto me debo abastecer en viruta, cuánto me va a durar esa viruta, si una semana, 15 días, un mes, y tener claro cada cuánto debo hacer el pedido con anterioridad para no quedarme sin ese recurso, para poder mantener limpias las camas. Y la parte de operación, cuántos empleados va a necesitar para cada tipo de caballos, con cuántos necesito para 10 caballos, para 15, para 20, para 1, para 2, si necesito un adiestrador adicional o una alimentadora adicional. Eso ya el manejo es diferente, pero lo manejamos todo dentro de unos costos básicos. Eso, entonces estamos hablando que el pasto, que cuando el caballo está en potrero, todo el tiempo se está alimentando del pasto húmedo que llamamos castizamente la manga, y tenemos acá el pasto enificado que ya viene a ser pues el heno, que es más alimenticio a la hora de ellos comérselo porque es más fibroso, no tiene tanta humedad. También administramos cereal cuando están en potrero los caballos. ¿Con qué frecuencia? Tomás, va dependiendo de la calidad de pasto que yo les ofrezco en el potrero. No es lo mismo yo tenerlo en un pasto, una estrellal, un quicuyo con una cantidad de proteína X, a tenerlo en una manguita, que la proteína de pronto sea un poco más pobre. Hay pastos hay pastos de pastoreo, pues por la redundancia, que ofrecen una calidad nutricional en proteína muy alta, que no ni siquiera es necesario la suplementación con concentrados. Pero hay otros que son muy pobres. Lo único que sí que se ha diagnosticado en la mayoría de zonas del país, pues sobre todo en tierras frías, es la suplementación con sal, porque esos pastos de tierras frías, la mayoría vienen con unos oxalatos muy altos que nos roban mucho calcio en los animales y una serie de microelementos, entonces necesitamos suplementarlos. Desde que yo tengo una base forrajera, que estoy ya cumpliendo con el 80-70% de la alimentación de mis caballos en el potrero, la suplementación de concentrado es muy pobre, pues no, es muy mínima, por decirlo así. Yo en mi finca lo suplemento porque sé que la calidad quizás que le estoy dando no es la propia, lo mismo que me puedan ofrecer en una base como el heno. Entonces lo suplemento con 2 kilitos, 1,5 kilos, mientras se desarrollan. Ya después los puedo mantener y tengo yeguas en gestación en potreros sin ningún tipo de suplementación de concentrados. La sal sí siempre se las doy en una condición corporal muy, muy óptima. Entonces es más que todo analizar qué tipo de forraje, no es lo mismo tú comer en esta manga que comer en una pasta, sí, claro, en un pastizal de quicuyos, de estrella, de pangolas, de angleton, que son unas fuentes de fibra muy altas en proteína. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces esos caballos que están, digamos, en potrero, se comen 2 kilos diarios, ¿cierto? Pues más o menos. Al otro día pasa a ser estabulado, ¿le siguen dando eso durante un tiempo o de una vez le aumentan la dosis de concentrado? No, normalmente se le disminuye, porque ya va a tener de pronto en estabulación, o por lo menos en las partes donde la estabulación se maneja con heno, se le baja un poquito. De acuerdo a la condición corporal, siempre vamos a manejar cada individuo de acuerdo a su condición corporal. ¿Y a qué lo voy a encerrar yo? Si lo voy a encerrar, por ejemplo, en el caso mío, yo encierro los animales ya a los 22 meses, para empezarlos a los 26, el proceso de adiestramiento al piso, todo, entonces los debo de preparar físicamente para soportar una actividad física un poco más exigente a lo que él estaba acostumbrado a caminar todo el día en un potrero. Entonces ahí los empiezo a suplementar, quizás con un poco de concentrados que me den más energía, un poquito más alta la grasa y un poquito más alta la proteína. Pero si él está en una buena condición corporal, lo voy analizando qué tanto va a ser su desgaste y lo empiezo a suplementar. Normalmente hacemos una suplementación de concentrado de 1 kilo por cada 100 kilos de peso, ¿cierto? Eso es como lo aproximado. Algunos caballos sí he visto zonas donde sus metabolismos son más acelerados, en zonas calientes el metabolismo de los animales es mucho más acelerado, se desgasta más por la cantidad de energía que ellos eliminan autorregulándose, termorregulándose. Habrá partes donde tú vas a encontrar caballos con 5 y 6 kilos de concentrado. Algo en zonas normales, en temperaturas un poco más cómodas, no es normal que un caballo se consuma 5 y 6 kilos de concentrado y su condición corporal no sea la óptima. Yo en mi finca con caballos que están a full entrenamiento se comen entre 3.5 kilos. Cuando le subo a 4 es porque lo suplemento más con un tipo de alfalfa, o sea, una fibra de proteína más natural que en carbohidratos. No les doy nada más. Si algo falla o es que la deficiencia en el heno es mucha, que no me alcanza a suplementar esos 4 kilos de concentrados, me falta de pronto sal para que me alcance a completar el ciclo completo del metabolismo, o tengo alguna otra deficiencia interna en el organismo que no me ayuda a asimilar esa alimentación. Pero yo máximo de 4 kilos de concentrado no es conveniente darle un ejemplar.
Y esa es la facilidad que nos da a nosotros con esta especie. El caballo se autorregula todo su consumo, porque son caballos que normalmente, el caballo es un animal que está diseñado para estar en potrero todo el día. O sea, el caballo se crió en potrero, se crió en una área extensa y ellos mismos buscaban su suplementación, buscaban sus ramitas, comían pasto hasta que ellos ya se sentían completamente satisfechos. Entre las 24 horas del día comen 18 horas, entonces va también la dosificación de los concentrados, la cantidad no pueden ser superiores a 1 kilogramo por dosis. Entre más pequeñas y más porciones va a dar mucho más rendimiento para el sistema digestivo que tiene el caballo. Entonces, con esos parámetros vamos un poquito acomodando la dieta. No tratar de complicarla, es tratar de hacerla un poco básica, generalizada, pero correcta para cada uno. Así es. Viviana, para que finalicemos esta sección, ¿qué recomendaciones le quieres dar a nuestros televidentes y a nosotros también en el cuidado del caballo? ¿En cuanto a qué? Hola, pues recomendaciones en general de tener un caballo. Pues. No, primero que todo, saber cuáles son las condiciones y los requerimientos de cada ejemplar, tratar de suplementarle toda la nutrición precisa, exacta y adecuada para su desarrollo, en cualquier tipo de estado que esté el animal, y mantener abastecidos, yo creo que todos sus insumos para que corran, para que no hayan de pronto deficiencias inoportunas de cada requerimiento que necesite su ejemplar. Sí es, Viviana, muchísimas gracias por estar acá en este programa, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Las puertas de Corazón Equino siempre van a estar abiertas, bienvenida acá cuando quieras venir. Y un saludo pues de parte de toda la fundación, un gusto tenerte. Muchas gracias, Tomás, para ustedes lo que necesiten, con mucho gusto y feliz de estar aquí compartiendo un poquito de mis conocimientos. Está bonito. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección, más allá de las riendas. Listo, Viviana hoy nos quiso traer una tabla que nos va a compartir sobre cómo llevar como la tabla de alimentación bien organizada. Cuéntanos, Viviana, un poco más sobre esta tabla. Bueno, esta tabla, aparte de darnos un poquito todos los parámetros de cómo alimentar cada caballo, nos da al final unos costos aproximados de cuánto nos va a valer la dieta de nuestros equinos para tener un promedio y un presupuesto para los 15, para puede ser 2 semanas, un mes, una semana, de acuerdo a qué tiempo compramos nosotros nuestros insumos. Es una tabla muy sencilla, manejamos el número de animales en la primera columna. Aquí vamos a individualizar cada ejemplar con su edad y empezamos con todo lo que es lo principal en la alimentación. Entonces, primero vamos a tomar el heno y vamos a calcular cuánto es el consumo de heno de nuestros animales. Yo lo trato de promediar a 0.7, o sea, que caballos que se me comen media paca o caballos que se me comen una paca. Normalmente las pacas vienen entre 10, 12, 14 kilos de peso y estamos hablando que cada caballo en promedio de 400 kilos se debe consumir de 7 a 8 kilos de materia seca al día. Son promedios. Entonces, para generalizar y hacer algo más estándar, yo promedio a 0.7, que hay caballos que se me comen la paca completa, otros se me comen media y potricos van a consumir un poco menos, entonces pongamos esta variable en 0.7, es el consumo de heno al día por cada ejemplar. Si yo doy alfalfa, los pongo acá si se come 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos al día. Y aquí ya los tipos de concentrados, que vemos a ver que hay adultos. Hay en la mayoría de casas comerciales hay concentrados para adultos de mantenimiento y adultos para un poquito más de ejercicio, que no son tan básicos, tienen un poquito más alta la concentración de proteína. Hay otros tipos de concentrados que tienen un porcentaje de grasa más alto para caballos de alto rendimiento. Y está el concentrado de yeguas, el concentrado de potros y los concentrados que tienen un porcentaje mucho más alto de fibra, que nos ayuda a suplementar un poquito las deficiencias en el heno, o caballos que no consumen muy buena fibra. Una vez sabiendo cuántos son los kilos que le voy a dar a cada animal, voy abajo y totalizo acá cuántos kilogramos me consumo de heno al día y de cada tipo de concentrado. Divido, hay que tener en cuenta que hay concentrados que vienen el bulto por 40 kilos, otros vienen por 25, como son las alfalfas, que incluso unas vienen por 30 kilos. Y más o menos el promedio de mis pacas de heno.
Todo eso lo divido, cuántos bultos me da para consumo a quincenal y mensual. ¿Por qué lo transformo a bultos? Porque al final yo voy a saber en los costos cuántos bultos de yeguas me consumo al mes, cuántos bultos de caballos me consumo al mes, o de potros, o necesito quincenal para hacer mis pedidos y poder mantener este insumo siempre al tiempo que yo lo necesito. Y entonces acá en esta tablita pongo el costo de cada alimento, cuánto me vale donde yo lo compro, independiente pues en la finca que lo abastezcan, y a cómo me sale, por ejemplo, la paja de heno en la finca, cuántas me consumo. Mira, aquí ya me da un total quincenal, aquí un mensual, y esto me totaliza todo al mes, cuánto son el gasto solo de la parte de alimentación en mi finca. Cada vez que yo hago un cambio en esta alimentación, si le subí, si le bajé a cierto animal, en la totalidad me va a disminuir y me va a bajar, y esta tabla está enlazada con estos costos, me va a variar acá. Si yo le cambié caballos, por ejemplo, se me salieron 3 caballos, yo estoy dejando de consumir un bulto y medio menos, entonces ya no son 18 sino 15 bultos, todo eso me transforma. Entonces cada mes yo voy a saber cuánto me tengo que gastar en concentrado, en heno, y aparte hago unos gastos como básicos de acuerdo a mi tipo de explotación. ¿Cuántas pesebreras tengo? O sea, debo de saber cuántas pesebreras y cuántas voy a tener ocupadas para saber cuánto viruta voy a tener. Palafrenero, cuánto personal de apoyo va a necesitar, si necesito palafrenero, un cuidador, un adiestrador. Ahí lo sumo, cuánto va a ser el pago de ellos mensuales. Esto es un costo ya un poquito más general. Aquí me va incluido todo, esto va ligado, la alimentación va ligada a esta tablita. Cuánto me va a gastar de viruta, yo averiguo cuánto me vale el camión, cuánto me va a durar un camión de viruta, de acuerdo al tamaño, a los metros cúbicos que me puedan abastecer. Normalmente en una pesebrera se dice metro cúbico de viruta por metro cuadrado del área. Sí. Como estamos hablando de metro cúbico es porque es volumen, que es lo que hace la viruta, y metro cuadrado es área. Entonces, si mis pesetas son de 4x4, yo necesito mínimo 4 o 5 metros cúbicos, más el recebo mensualmente. Eso lo va uno con el tiempo, va captando, y de acuerdo también a la persona que haga el aseo, verificar qué tanto me rinde, qué tanto se me va desperdiciando. Aquí el costo de la viruta, en algunas partes, pues algunas fincas tienen algo de jardinería, pues eso ya no es tan básico. Mira que aquí no lo tengo incluso estigmatizado. Unos gastos de mantenimiento ya son extras, que hay personas que lo quieren incluir. Por decir, si tengo una finca alquilada, no es propia, le incluyo ahí como gasto fijo. Y entonces acá este es el costo de ejemplar por mes, que es la división del número de pesebreras por el total que me vale a mí el mantenimiento básico, que es alimentación, viruta y el personal de apoyo. O sea, que a mí cada caballo, con estos 24 caballos, por decir que tenemos este ejemplo, me vale el mantenimiento en alimentación básica, viruta, 660.792 pesos. O sea, que mínimo yo mensual debo de tener 15.800.000 para sostener estos 24 ejemplares, suponiendo con esa alimentación, sin ningún cambio y con este número de operarios. Ya cualquier variación, obviamente tendré que subir un poco el precio del cuánto va a cobrar, o adicional al presupuesto un poco más, o cambiar algo aquí, reducir un poquito los servicios, o mirar si el mismo palafrenero puede ser cuidador. Ya uno va analizando cómo me puedo hacer un poquito más eficiente y rentable este presupuesto. Bueno, bienvenidos a nuestra sección Más allá de la rienda. Les quiero contar que me encantó este programa. Me parece que es un tema súper importante, porque las finanzas pues es lo que también abarca mucho pues este tema, porque hay que mantener a los caballos, y no solo mantenerlos, sino mantenerlos muy bien. Con todo este tema que nos contó Viviana sobre los suplementos, ya habíamos conocido un poquito sobre este tema, pero ella hoy no lo profundizó. No, recordemos que pues los caballos, según sus acciones, su manera de ejercitarse, si es estabulado o estrampotrero, tiene diferentes suplementos. También la comodidad de su cama, porque lo que nos contaba ella, un caballo que uno lo quiere levantar y le embute cuido, no, es también que esté bien para que él se sienta bien y tenga como ánimos de progresar, es lo que quiero decir. Darle las gracias pues a nuestra invitada por esa información tan increíble, por mostrarnos la graficación de la tabla, cómo ella lleva la información,
y espero que podamos grabar en un siguiente programa también con ella con diferentes temas. Tomás. Mariana, muchas gracias. Queridos televidentes, antes de despedirnos con usted, recuerden que nos ven en la Red Oriente TV, nos pueden encontrar en el Instagram de Fundación Corazón Equino, igual que Corazón Equino en Facebook, igual en el número que aparece en pantalla. Agradecido todos los días, todos los programas que hemos realizado en Corazón Equino, aprendiendo mucho de todas estas personas que nos rodean. Un abrazo muy especial para Viviana, que nos abordó todos estos temas. Miren cómo organizan todas sus cosas y así es como debemos ser en todo. Al tener 1 o 2 caballos, también tenemos que hacer esa tabla y esa organización para saber si gastamos más este mes, si economizamos, si los precios subieron, si bajaron. Eso pues lo vemos nosotros fácil con 2 caballos, pero a la hora de tener muchos, eso va a ser complicado todo eso con esa tabla que ella nos da hoy. Ojalá todas las personas que estén en casa la apliquen para que llevemos y seamos organizados con estos caballos, porque para ellos también es justo tener una buena comodidad y un horario de alimentación y comodidad a la hora de crecer y alimentarse, pues suena redundante, pero así es. Ojalá todos tengamos en buenas condiciones los caballos, y no solo los caballos, sino los animales en general. Entonces así me despido de ustedes, un abrazo muy especial, nos vemos en un próximo programa de Corazón Equino.